Hola, esto es Ilumina con Yeyo Vera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad súper feliz. Programa número 6. Qué rápido pasa todas estas semanas, pero de verdad espero que estén disfrutando Ilumina. Cada semana tenemos un invitado que nos vuela la cabeza y esta semana va a ser lo mismo. Con nosotros tenemos a Reyes Antelo. Reyes, bienvenido. Yeyo, ¿cómo estás? Feliz aquí de poder compartir un poco con ustedes, felicitarte por tu programa, me encanta el nombre, creo que se puede abrir uno y sentirse cómodo de alguna manera, así que estamos aquí para charlar de lo que No, sea. gracias a ti. La verdad que sí te tenía en mente. Sé que has estado con varias cosas. Ya nos vas a contar. Justamente me decías que pase este evento y estoy ahí con ustedes. Así que muchas gracias. Comenzamos, querido Reyes. Como tú sabes, el objetivo de este programa, si bien eres una persona que está haciendo las cosas muy bien, organizando maratones, medias maratones, corriendo, haciendo eventos deportivos, etcétera, etcétera, queremos conocerte un poquito más e ir un poco a tus inicios. Así que contanos un poco de Reyes Antelo, contanos dónde has nacido, un poquito tal vez de tu niñez, de tu juventud, contanos cosas que tal vez no las personas no están viendo en este momento cuando te ven en las redes sociales. Buenísimo. A ver, es difícil describirse, ¿no? Pero haciendo un análisis de mi vida, eh, yo creo que estoy en un momento que siempre lo sentí y siempre soñé. Yo vengo de una familia deportista, ¿no? Mi abuelo jugó fútbol profesional, mi tío, el hermano de mi padre, jugó fútbol profesional en Oriente, en Blooming, en Destroyers. Mi padre fue atleta de los Juegos Bolivarianos en el 93, corría 100 metros planos, entonces yo nací en ese ambiente. Mi papá es dueño de una cadena de gimnasios actualmente aquí en Santa Cruz de la Sierra. Cuando tenía yo 6 7 años hizo su primer gimnasio. Entonces como que siempre estuve involucrado en el mundo del deporte. Eh, a raíz de eso, a mis 3 4 años, comencé jugando fútbol en la Academia Tawichi. Me gustaba mucho el fútbol, hacía taekwondo, hacía natación, ¿no? Era un multideportes, digamos. Eh, entonces me enseñó mucha disciplina, mucha perseverancia. El deporte te enseña mucha educación también. Entonces, a los 13 años, en un campeonato nacional de natación, tuve la suerte de salir campeón nacional de natación en los 50 metros libre. Eh, y mi papá me dice algo que me marcó. Me dice, o el fútbol o la natación. Yo le decía, ¿y por qué uno de los dos, digamos, ¿no? Claro. Y claro, él me dice, con el conocimiento que tiene, de que el nadador desarrolla otro tipo de musculatura que el futbolista. Y yo a esa edad ya estaba empezando a desarrollar otro tipo de musculatura. Ya yo había jugado varios campeonatos de la ACF en el fútbol, había salido campeón con un equipo que se llama Fraternidad, que es de la Tawichi, en la sub-11, en la sub-13 ya con la escuela de fútbol El Semillero. Entonces, en ese periodo que él me dice eso, pasa un año donde ya yo me dediqué netamente al fútbol, termina ese año y a mis 14 años le digo, papá, quiero ver si yo puedo ser jugador profesional, pero quiero ver la posibilidad de hacerlo en otro país para ver si puedo hacerlo. Entonces, él mueve unos contactos a través de una gente que conoció en Rosario, Argentina, porque mi hermana fue campeona sudamericana incluso de natación y estaba en una clínica en Rosario, Argentina. Conoce una gente de una escuela de fútbol que se llama Renato Cesarini, que esa escuela es del Indio Solari, ahí están, digamos, como que la familia Solari, el Indecito Solari que jugaban en Real Madrid. Claro. De esa escuela salió Mascherano, De Micheli, entre otros jugadores muy reconocidos en su historia, ¿no? Y me manda por el verano, ¿no? A las 2 semanas lo llaman y le dicen, queremos que se quede todo el año, ¿no? Uy, claro. Y así me quedé 2 años. Pero imagínate, eso fue a mis 14. Yo veo ahorita a niños de 14 años y digo, ¿cómo mi papá Te suelta. me Claro. soltó de esa forma, ¿no? Uy. Imagínate el grado de confianza que me tenía para dejarme. Y esa fue una gran escuela de vida para mí, porque de alguna manera me hizo salir de mi zona de confort, me hizo salir de la comodidad que uno puede llegar a tener en su casa,
bajo las condiciones, digamos, socioeconómicas que tenía mi padre en ese entonces, una familia de clase media, con ciertas comodidades, y irme a una pensión de un club donde vivíamos 40 niños, solamente habían 2 baños, y los niños eran desde los 11 años hasta los 17, eso era un zoológico. Claro. ¿No? Si me habré peleado unas 5 veces a puñete, es poco, digamos, ¿no? Entonces, sobrevivir a eso, aprender eso, el entender de que una semana tenía que yo limpiar el baño, otra semana la cocina, otra la semana la acera de la calle, a mí me enseñó mucho, claro, ¿no? Como escuela de vida. Entonces, por eso digo que el fútbol en esa etapa de mi vida a mí me enseñó muchísimo. Entonces paso 2 años y retorno a Santa Cruz de la Sierra, ya a los 16 aproximadamente. En esa última etapa volví a la escuela de fútbol del Semillero, donde ya mi equipo, que es la generación dorada del Semillero hasta el día de hoy, ascendimos de la primera B a la primera A, con 15, 16 años, que teníamos la categoría 90, 91, que después llegamos a jugar profesionalmente. Prácticamente todo el equipo titular de ese equipo llegó a jugar profesionalmente. Wow. Entonces, o sea, ahí, por ejemplo, dorada, ¿no? sí, por ejemplo, Diego Bejarano, que después fue el que más sostuvo, digamos, en el tiempo, entre otros que bueno, nos fuimos quedando en el camino, ¿no? Ascendimos a la primera A, y en los primeros partidos de la primera A me ve el entrenador de Oriente Petrolero en un partido que jugamos contra la Oriente Petrolero, y con 16 años firmo mi primer contrato como profesional. Wow. Me llevan a Oriente y ahí empieza mi primera etapa, digamos, muy jovencito, en un equipo profesional. Si bien no jugué, digamos, en esa etapa, yo debuté en Oriente a los 18 años. Debuto, salimos campeones. Yo fui parte del equipo de 2010, digamos, de Oriente Petrolero. Claro. Y entonces ahí mi representante me lleva a Rosario Central de Argentina, a la misma ciudad donde yo había vivido 2 años, y con el objetivo de que nosotros estábamos apuntando a jugar el Sudamericano Sub-20 con la selección boliviana. Yeah. Entonces es como que esos 6 meses lo utilicé de preparación. Me convocan a la selección boliviana, una prelista, juego el Sudamericano, y bueno, esa fue una etapa de las más lindas, representar a mi país. Claro, en muchos partidos me fue muy bien, hice un par de goles. Entonces a raíz de ese campeonato me mandan a un club de Israel que se llama Maccabi Tel Aviv. El Maccabi Tel Aviv de Israel es como decir Bolívar Oriente, aquí es el club más grande. Ronald Ralde jugó en ese club. Entonces ya había como que un precedente, un boliviano ahí. No me va muy bien, aunque me encantaba la cultura, una cultura totalmente diferente, digamos, ¿no? Claro. Y tengo una anécdota súper linda ahí porque cuando me... Perdón, no te dejé ni hablar. No, tranquilo, vos nomás, digamos. Tú eres el centro de Pero esta anécdota es buena porque, claro, yo tenía 18, 19 años y mi representante me da una carpetita llena de recortes de periódicos míos y demás, y me dice, y con una carta de invitación del club. Claro. Entonces agarro y digo, ¿y por qué me das esto? Vos vas a saber el momento adecuado en que vas a tener que presentar eso. Bueno, ya estábamos a ponerle, faltaban unas 4 horas para abordar y ¡pum! Suena mi nombre. Claro, un chico de 18 años, boliviano, yendo a Israel, dicen, llega a Pichicata sí o sí, digamos, ¿no? Claro, obvio, es complicado. Entonces, claro, ya me entra el nerviosismo, yo solito, y le digo, no, mire, tengo una invitación de parte del club, no sé qué. Nada, al cuartito. Así que ahí me trajeron mi maleta, la abrí yo, obviamente, revisaron y todo bien, ¿no? Y ahí empezó mi primera experiencia. Subo al avión, 3 horas, 4 horas de vuelo. Cuando despierto, tenía un tipo hincado rezando. Estaba en su hora que tienen los árabes, claro, tienen una hora para rezar. Que oran hacia el sol o algo así, exactamente, ¿no? Claro. Entonces
y empieza, ay, dije, aquí no tiran la bomba, y llegué hasta aquí nomás, dije. Era todo nuevo para vos, Todo era nuevo, hasta la comida, ¿no? Fue una experiencia, la verdad, que en lo personal, en lo deportivo, muy linda. No me va muy bien, y ese mismo grupo de empresarios me lleva a un club chico de Uruguay, que se llama Rampla Juniors. Estuve también 6 meses más, y el equipo desciende. Y ahí empiezo ya mi segunda etapa en Oriente Petrolero, donde jugué mucho más, como unos 25 partidos en la liga. De hecho, siempre digo, el gol más feo que hice en mi vida lo hice como profesional a La Paz Fútbol Club aquí en el Tawichi. ¿Por qué el más feo? Y que fue un gol horrible. La empujé medio no sé cómo, así. Un centro de tirada, me acuerdo, Alberto Mojica al área chica, y el arquero da un rebote y me choca y gol, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, nada, ahí me decepcioné de muchas cosas, cómo se manejaba el fútbol, y dejé. No dejé por lesión, no dejé yo digo, hoy en día quizás me faltó perseverar un poco más, ¿no? Claro. Y también digo de que yo no debí volver a Oriente. Oriente es un club que demanda mucha responsabilidad. Probablemente si me haya ido a un club más chico a ganar minutos, a jugar, a hacer goles, a agarrar confianza, hubiese tenido otro tipo de carrera, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento dije, yo necesito hacer algo por el deporte de mi país, y ahí arrancó mi aventura en la vida, digamos, que ¿no? ahí vamos a ir más adelante, porque eso es importante. Pero mientras nos contabas la historia, bueno, tu historia como futbolista desde muy temprano, tengo 2 preguntas que las voy a dividir. Primero te hago una y después la otra. La primera, cuando tu padre te dice o natación o fútbol, uh-huh, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en ti? ¿Y qué te lleva a ir por el fútbol y no por la natación? Ahora entiendo que para un niño, un joven, el fútbol es lo más, pero también, obviamente, si era tu pasión y era algo que te estaba gustando, ¿qué pasa en tu entorno para que decidas por el fútbol y no por la natación? Y hoy siempre lo digo, el deportista se nutre de competir, se nutre de la competencia. O sea, el deportista necesita competir, ¿sabes para qué? Para equivocarse y para mejorar. No te sirve de nada llegar, prepararte tanto, llegar a una competencia si no hiciste una previa a la competencia a la cual estás apuntando. Y en ese entonces en la natación yo tenía 6 campeonatos al año. Claro. O sea, tenía los departamentales, los nacionales y los intercolegiales. Entonces vos competías una vez cada 2 meses, en cambio en el fútbol vos tenías todos los domingos. Y esa fue la gran diferencia. Por eso yo digo, ahora me apasiona, por ejemplo, mucho el triatlón. Uh-huh. Desde el 2018 hago triatlón. Y el triatlón no se masifica por falta de competencia. Claro, porque no es tan seguido ni hay tanta competencia. ¿Y fue fácil para vos decidir? O sea, es decir, entiendo lo de la competencia y entiendo esta visión de que el deportista siempre quiere demostrar que puede, pero obviamente cuando eres muy joven, porque realmente eras muy joven, el hecho de ponerte ante una decisión o esto, ¿ha sido fácil para ti? O tal vez un tip que te acuerdes de ese momento ha dicho, no, yo estoy decidiendo por esto más que por la competencia. No lo dudé, te cuento. Ya. No lo dudé, porque era, y yo terminaba de entrenar y me iba terminaba de entrenar fútbol y me iba a la piscina, porque y estaba, digamos, ponerle de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche haciendo actividades deportivas. Uh-huh. Pero ya yo me había acostumbrado a ese ritmo, ¿no? Pero obviamente uno es chico, aparte que la natación también es un deporte relativamente monótono, digamos, ¿no? Claro. O sea, estás mirando la línea ahí abajo durante horas de hora, y eso probablemente también influyó, ¿no? Que el fútbol es quizás un día trabaja parte física, otro día parte táctica. Ningún partido es igual. Un día puedes estar bien, otro día te sale todo. Entonces es como que tiene esa diversidad, ¿no? Que después con el triatlón la encontré, digamos, ¿no? Claro. Porque, bueno, son 3 deportes, ¿no? Esa práctica también te ha servido para ahora. Y lo segundo, algo que me llama la atención, tú me decías, bueno, estando aquí en Santa Cruz, tenías a tu familia, tenías ciertas comodidades, y el hecho de
toparte con una nueva realidad cuando ya vas a Rosario, tener solo 2 baños, tal vez limpiar, cocinar cosas que nunca habías hecho antes. ¿Y por qué me interesa preguntarte esto? Porque seguramente en la vida de muchas personas, si bien no a los 14, van a haber momentos y van a haber cambios tan profundos, tan trascendentales, que capaz es muy complicado. Pero no te has quedado 2, 3 meses, te has quedado 2 años. ¿Qué pasaba en tu cabeza en ese momento de, no voy a decir por primera vez, pero agarrar la escoba o tener que limpiar un baño, sabiendo que habías ido a jugar fútbol, sabiendo que tenías un sueño tal vez diferente, pero el hecho de que no era 24/7 fútbol, tenías que hacer otras cosas? Y esto pasa porque muchas personas cuando siguen un sueño piensan que es 24/7, pero hay otras cosas en paralelo que también tienen que asumir para alcanzar su propósito. ¿Qué pasaba en ese momento en tu vida, en tu cabeza? Eras súper joven, lejos de tu casa, en una realidad totalmente diferente. No, a ver, eh, yo siempre digo, esa para mí fue la mejor escuela de vida, ¿no? Eh, y te digo, éramos, en ese lugar era 24/7 era fútbol, pero el deporte de alto rendimiento hoy en día eh, necesita de muchas herramientas para un deporte en específico. Antes, en los años 80 o antes, te bastaba con el talento para el desarrollo de un deporte específico. Hoy en día vos necesitas de muchas herramientas alrededor y yo creo que esa parte que nosotros teníamos en la pensión de Renato eh, era la parte educativa. A nosotros nos estaban educando y yo creo, por ejemplo, que en el deporte en nuestro país el factor principal que nos hace falta es la falta de educación, ¿no? Y yo creo que esa parte fue súper importante, no solamente para el desarrollo del juego, sino también para la vida, ¿no? Entonces, a mí me marcó mucho, y eso que no habían estos aparatitos, digamos, ¿no? Claro. Y hablo del 2006, ¿no? O sea, no estamos tan lejos, ¿no? estamos 20 años atrás. Me acuerdo, tenía un celular que me servía solamente para contestar las llamadas. Estaban los famosos puntos, digamos, que había uno para ir a llamar a mi casa cuando necesitaba. Estaban allá en Argentina le dicen los ciber, lo que eran Claro. aquí nosotros Café Internet. los café internet. Sí. Donde ahí nada, pues jugábamos con los chicos de la pensión también. Entonces, esa era la forma también de pasar el tiempo, ¿no? Y el juego en la calle, ¿no? Esa picardía que te da el salir a jugar fútbol en la calle, de utilizar el deporte también como entretenimiento, es fantástico, ¿no? Claro. Creo que hoy en día se ha perdido mucho eso, ¿no? Claro. Qué importante es entender que realmente para alcanzar tus sueños, si bien no ha sido el sueño final en tu caso, el fútbol como tal, tienes que pasar procesos de madurar, de entender, de poder enfocarte también y entender que necesitas esta disciplina, que lo vamos a hablar más adelante porque sé que este va a ser un punto fuerte. Pero adelantándonos un poco y retomando el punto que habíamos dejado hace un momento, ¿qué pasa en tu cabeza cuando dices fútbol no? Porque, a ver, habías invertido tiempo. Mucho. Eras una persona que había salido de su país, que respiraba fútbol, que tenías compañeros, como dices, que realmente estaban logrando cosas grandes. Habías salido campeón en un equipo que en ese momento, como dices, era una época dorada. Representaba a Bolivia. Es decir, no era solamente, no me funcionó, me voy, o no sigo de suplente, que tal vez podría haber sido más fácil, sino has logrado cosas grandes, pero, pero ¿cómo es este proceso de decir, aquí no es, en algo que habías invertido tanto Sí. tiempo en tu vida? Fue durísimo, yo lloré demasiado, ¿no? Y es una espina que voy a tener el resto de mi vida, ¿no? Porque se me presentaron miles de oportunidades después para volver, pero ya estaba embalado con otras cosas, ¿no? Por eso te digo, yo capaz, si yo me haya ido a jugar a un club más chico fuera de Santa Cruz, la historia era otra, ¿no? Entonces lloré muchísimo porque primero pasaron situaciones de vida en esos 6 meses donde mi rendimiento cayó muchísimo,
y el cuerpo técnico del club toma la decisión de decirme, ya no vamos a contar con vos. El director deportivo del club me dice, Reyes, te tengo que hablar como dos personas, que siempre lo recuerdo muy bien al profe Carlos Aragonés, que le tengo un cariño enorme, y me dice, como director deportivo del club te tengo que decir de que el cuerpo técnico no va a contar con vos, pero como Carlos Aragonés yo creo que vos podés ser el 9 de la selección boliviana, y te tengo todo acordado en estos dos equipos para que vos te vayas, ganes minutos, hagas goles y con el mismo sueldo. Uy. Y ahí me eché a llorar. Yo estaba... Pasa que a los 20 años vos tener tanta responsabilidad de presión, me refiero, porque entrar a una cancha y tener 20.000 tipos que te gritan Y además pasión, de ¿no? todo, Porque, es difícil de manejar, es bien difícil. Y en ese momento yo lloré demasiado, de hecho ahorita me dan a llorar a acordarme de ese momento, pero tomé la decisión dije, profe, no juego más. No, no digas eso, no digas eso. Profe, no juego más, no juego más. Y entré en un periodo yo me cuidaba mucho, no tomaba alcohol, comía bien, me cuidaba, digamos, era un deportista bien metódico, ¿no? claro. Y bueno, cuando dejo, digo, no quiero saber del fútbol, ¿no? A esto que le había dedicado prácticamente mi vida. Y me pongo a estudiar. Me pongo a estudiar, no quise tocar una pelota, me engordé 10 kilos, entré en una depresión terrible. Momento difícil. Y ahí después me llama el profe Juan Carlos Fará, que igual le tengo muchísimo cariño, me dice, Reyes, acabo de agarrar Real Santa Cruz, venite, yo te voy a poner físicamente bien, que no sé qué, que esto, lo otro. Jugué unos 3 partidos en Real Santa Cruz y dije, no, voy a hacer algo por el deporte de mi país, por el fútbol de mi país, pero no lo voy a hacer jugando. Entonces, ya yo estaba estudiando, era mi primer semestre de administración de empresa, ¿no? En ese lapso fui papá, ¿no? Tuve a mi primera hija, ya tengo 3, estoy felizmente casado, con la misma mujer, ¿no? Porque es difícil joven, ¿no? Claro, De 21 sí, años, desde los 22, ella de 29. 19, seguimos juntos, digamos, ¿no? Tenemos una linda familia con 3 niñas. Y bueno, ese momento fui papá y ahí tuve que buscar mi primer trabajo, ¿no? A los 22 años, decir, Mieche, oye, tengo la responsabilidad ahora, no solo la mía, ¿no? De una familia. Y como estaba estudiando administración de empresas, apliqué en el área de recursos humanos de la gobernación de Santa Cruz y trabajé como asistente de recursos humanos en esa área, ¿no? Y vos sabés que obviamente un muchacho de 22 años, digamos, entrando a trabajar, nadie confiaba en mí, digamos, ¿no? Claro, no eras profesional, No era estabas profesional, joven ¿no? y todo, claro. Pero como asistente ayudás, Sí. digamos, ¿no? Yo tenía mucha predisposición, muchas ganas de aprender además. Y pasa año y medio, me pasa algo muy curioso porque yo manejaba las planillas, digamos, de todos los trabajadores como recursos humanos y vi una persona ya mayor ganando un sueldo, digamos, similar al mío y dije, esto no quiero para mí. No, o sea, si yo quiero hacer política, decía alguna vez en mi vida, porque estaba trabajando en una entidad pública, este no es el lugar. Claro. Ahí ese mismo rato hice mi carta de renuncia, ¿ya? Y la presento. Lo anecdótico de todo esto es que las personas que no confiaban en mí no querían que me vaya ya, ¿no? Que eran mis jefes, digamos. Claro. No, Reyes, ¿cómo te vas a ir? Ya No, confiaban, busquemos la posibilidad que te quede. No, ¿y qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer. Y me acuerdo que le digo a mi mujer, le digo a mi madre, miren, no voy a trabajar más aquí. No, hijo, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé qué. No, mira, he visto un casting que va a haber en la tele, en PAT. Le dije, me voy a ir a ese casting, voy a trabajar en la tele, voy a presentar deportes en la televisión, le dije. Un Porque cambio yo 180 grados. claro, yo quería hacer algo con el deporte. Entonces dije, ok, vamos a la tele. Me acuerdo que lo llamé a Marco Antelo, que somos amigos, y le digo, oye, ¿la conoces a la productora de este programa? Sí, mira. Entonces me da el contacto.
La llamo y me presento, digamos, fui al casting y me hacen un par de entrevistas. Ok, mira, te vamos a hacer en vivo algunas como invitado, ¿no? Como para ver si funciona o no. Claro. Y quedo. Quedo y empiezo a trabajar en la revista de la mañana, que es Hola País, en PAT. Ujú. Empecé haciendo las unidades móviles en los noticieros. Claro. Después me pasan al set, digamos, a presentar deportes ya en el noticiero. Entonces estaba como que en una época y siempre, digamos, ¿no? Aprendí a editar notas, tenía mucha curiosidad de aprender y estaba buscando mi camino, ¿no? Porque Claro. esto te hablo a los 24 años. Yo estaba buscando mi camino. Entonces, ya yo iba un año, había crecido muchísimo en el canal, o sea, internamente, la gente estaba feliz conmigo, me llevaba bien con todo el mundo. Habías aprendido un montón. Había estando aprendido ahí, un ¿no? montón, tenía grandes formadores, digamos, Noelia Chalar, que era la productora de Hola País, Ezequiel Serres, que era el jefe de prensa en ese entonces, Jorge Robles, que era o sea, te hablo de gente muy pesada en la televisión de mucha trayectoria, ¿no? Y que ellos me apadrinaron de cierto modo en el canal. Entonces, se va en esa época, me acuerdo, Pablo Fernández de PAT, ya había un programa que estaba en el top del canal, que era Esto es Guerra, Claro. ¿ya? Que competía con Calle 7 en Unitel, Ajá. ¿no? Porque eran programas de competencia. Y cuando se va Pablo, yo me voy directo a la productora. Porque bueno, en PAT no sé cómo funcionan en los otros canales porque no trabajé en otros canales. Pero ahí estaba prensa y estaba lo que era producción, digamos, ¿no? Claro. Producción nacional, que eran ya, eran como que áreas totalmente diferentes. Y le digo, Dica Rodríguez, que también le mando un saludo, quiero presentar Esto es Guerra. No, pero ¿cómo puede ser si son chicos más o menos de tu edad? ¿Cómo vas a...? Claro, Claro, además de porque deportes a un programa en vivo y todo es diferente, ¿no? y además de que yo tenía 24, 25 años, los competidores tenían esa misma edad y yo tenía que tomar un rol como que era el papá de los competidores, digamos. Claro. Y fue una etapa bonita porque igual me acuerdo que los reuní a mi equipo y le dije, bueno chicos, en la tele por favor les voy a pedir un poco aquí podemos ser amigos, pero en la tele tengo que adoptar este papel, ¿no? Traté de ser muy sincero con ellos. Es difícil para mí, tengan en cuenta que tengo, no sé, pues 8 años menos que las personas que han estado normalmente en este lugar, que son gente de mucha trayectoria y te cuento que me fue muy bien, pero vos sabés que me pasó lo mismo que me pasó en el fútbol. no, en la gobernación, trabajando en recursos humanos. Digo, esto no es para mí. Wow. ¿Ya? Y estabas como en un... a ver, Estaba si bien aquí arriba. estabas como que creciendo muy fuerte y ya tenías mucha más pantalla, estabas en un programa top rating y ahí dices no. Y digo, esto no es para mí. Además de que, sabes que yo trabajaba casi 12 horas al día. Claro. ¿No? Estaba desde las 5:30 de la mañana en el canal, me iba a las 2 de la tarde, volvía a las 5 de la tarde y salía a las 8 de la noche. O sea, mi cara en la tele se veía así súper demacrada, pero existía eso de que trabajaba en prensa y trabajaba en producción. Y ni uno ni el otro quería ceder, digamos, como para decirle, oye, quítame un programa, quítame el noticiero del mediodía, me quedo en la mañana, me quedo en este otro. Porque estoy cansado también. Claro, y no querían. ¿Ya? Y no querían, ¿no? Entonces, bueno, digo, esto no es para mí y me voy. Entonces, Oh, qué pero loco. voy a hacer un paréntesis ahí porque, Claro. claro, cuando yo dejo el fútbol, en ese lapso, a mí me pasa de que, claro, ya más social, voy y juego los intercomparsa, voy y juego, no sé, Fútbol pues de sábado, domingo, claro, digamos. a un barrio, que me invitaban mucho mis propios amigos, con los que, mira, jugué en todos los barrios que vos te puedas imaginar en Santa Cruz. Y me gritaban mucho fracasado. Uy, qué duro. A mí me gritaron, me siguen gritando, digamos, ¿no? Pero ya no me llega. En esa época me llegaba mucho. Y después yo hacía la analogía
Y decía, oye, tengo un trabajo, tengo otro trabajo, estoy fracasando también en mi vida, digamos, ¿no? Fue súper duro. Entonces yo dejo ahí la televisión y encuentro un trabajo en una de las constructoras más grandes. Ya yo era profesional, ya había estudiado también gestión deportiva, Ujú. ¿no? Hice un posgrado en gestión deportiva. Y encuentro en esa empresa constructora, empiezo a trabajar, le empiezo a desarrollar el área comercial, digamos como que me fui especializando más en el área comercial, si bien Claro. había estudiado administración general, mi especialidad era más el área comercial. Entonces desarrollo el área comercial en esa constructora y claro, digo, como el dueño, así como él quiero ser, digamos, Claro. ¿no? Entonces aprendí muchísimo de él y llegué ya a trabajar 7 años. Un montón. Sí, ahí ya trabajé Wow. 7 años hasta que en esos últimos 2 años aparece Atlestar. Ahí vamos a ir, porque obviamente sé que vamos a tomar más tiempo aquí. Pero quiero hacerte una pregunta un poquito profunda, porque lo has tomado, bueno, tú lo has mencionado, pero ya han pasado los años. Después vamos a volver a Atlestar, no te preocupes. Es algo que vamos a darle un poco más de foco. Pero, ¿qué significa para Reyes Antelo hoy la palabra fracaso? Una palabra para mí ya superada, ¿no? Eh, obviamente lo veo como etapas en la vida. Eh, Hoy en día ya te puedo decir el cómo todos estos hilos de fracaso, ¿ya? Fútbol, natación, deporte, recursos humanos, en una empresa pública, eh, después televisión. O sea, nada que ver una cosa con la otra, ¿me entendés? Sí, totalmente. Pero después llega Telestar y todos esos hilos, deporte, recursos humanos, comunicación, empresa, más el lado empresarial, se unen en un solo lugar. Pero eso lo logré entender después de 12 años o 10 años de proceso, digamos, de diferentes aprendizajes en las diferentes etapas de mi vida, ¿no? Por eso yo te digo, son cosas que nada que ver, se fueron uniendo hasta llegar a tener lo que es Atlestar, ¿no? Claro. Ahora, en todos estos cambios, porque realmente son trascendentales, es decir, y lo peor de todo, bueno, no voy a decir lo peor, pero lo más extraño de todo es que no te iba mal. Es decir, si bien No, en no el me va. fútbol has tenido un pequeño bajón, venías de ganar campeonatos, en recursos humanos tu jefe decía no te vayas, en la tele te estaba yendo bien, en la empresa te estaba yendo bien. ¿Qué sientes que ha sido eso que te pasaba internamente como Reyes Antelo en todas estas situaciones? Si bien eran diferentes, tenías otras edades, primero no siendo papá, después siendo papá, etcétera, etcétera. ¿Por qué sientes que pasaba todo esto? ¿Por qué sientes que de la noche a la mañana decías, esto no es para mí? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque seguramente nos van a ver personas que están viviendo, están trabajando, están haciendo algo y no se sienten plenos. Y les da Sí. miedo dejar, les da miedo cambiar, porque dicen, uy, mira, no es que yo tengo la plata, es que tengo a mi familia, es que me está yendo bien, pero no me siento pleno en lo que estoy haciendo. ¿Qué sientes que ha sido eso que se ha repetido una y otra vez en tu corazón, en tu cabeza, en todas estas etapas? Bueno, primero yo hacía mucho trabajo de visualización, de cómo yo me quería ver a mis 50 años. Desde muy chico. Y vuelvo a la etapa formativa de mi vida, que fue el fútbol, Ujú. el deporte en sí. Eh, Trabajábamos mucho con psicólogos y nos enseñaban mucho a visualizar los partidos, Claro. ¿no? O sea, cerrar los ojos y cómo te querés ver en la cancha, cómo querés jugar, qué pase le vas a hacer a tu compañero, cómo querés definir, o sea, ¿no? Hacíamos mucho trabajo de visualización, de respiración, etcétera. Eh, entonces yo me visualizaba ya en mi vida cómo me quería ver a mis 50 años. Y no me veía de presentador de televisión, digamos, o no me veía
probablemente en el área de recursos humanos de una empresa. Pero ya cuando llegué a la constructora, dije, como esta persona quiero ser, ¿no? Pero probablemente en un ámbito en el que yo me sienta cómodo, entienda y pueda transmitir también, ¿no? Entonces, eh, y tomar la decisión, digamos, de dejar ese trabajo que era súper estable, ganaba muy bien, tenía muchas comodidades, tenía 3 hijas, todavía tenía yo 29 años, ¿no? 29, 30 años. eh, Claro, es como que vos estés en una canoa, corriente en contra y Claro. cuesta arriba, digamos, ¿no? Total. Porque de tu zona de confort, de estar estable familiarmente, económicamente, eh, a emprender y no ganar nada, más bien invertir, digamos, por una idea, por un sueño, por un concepto, este, fue muy arriesgado. Y yo ahí a mi esposa siempre se lo agradezco por bancarme en esos momentos, porque yo te digo, Sergio, ahorita lo cuento, digamos, porque, pero a veces yo no tenía ni 50 pesos para comprarle una pizza a mis hijas cuando nació Atlestar, digamos, ¿no? Claro. Este, obviamente tenía la posibilidad de llamar a mi papá y decirle, papi, pucha, présteme, digamos, 100 pesos para comprar unas pizzas y estar con las niñas, digamos. Pero me ha pasado eso cuando yo decidí emprender, ¿no? Y yo lo tomaba también como una etapa de mi vida, ¿no? Y bajo ese sueño, bajo ese concepto, de cuando Atlestar estaba comenzando, ¿no? Mira, Mencionas, me vas a hacer llorar, viejo. es parte de tu experiencia, mi hermano, y es parte de lo que estás construyendo. Antes de pasar a Atlestar, se me viene una pregunta que creo que nos va a servir a muchos de nosotros. Mencionas a tu esposa. Si bien te has casado joven, tu primera hijita nació, o sea, estaba cuando eras súper Claro, joven. ahorita parecemos hermanos, digamos. ¿Cuál, Se enoja ella, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la clave? Porque, a ver, esto se trata de iluminar. Si bien cuando hables de Atlestar seguramente nos vas a iluminar a muchos de nosotros, pero ¿cuál crees que ha sido la clave también de quedarte con ella? Porque has sido futbolista, has sido presentador de tele, carreras Pobrecita. que son bastante complejas. No voy a hablar porque de esto no es el programa, pero ¿por qué piensas que tu esposa ha sido clave ahí? ¿Y qué sientes también que ha sido importante de tu lado para que tu relación funcione? Sí, no, yo una admiración y un amor enorme porque sí hemos pasado momentos difíciles, todo matrimonio, digamos, no es fácil, más cuando sos joven. Eh, yo siempre digo, si no fuera por su fortaleza de ella, no estaríamos juntos, digamos, ¿no? Mm, Porque tocaron, digamos, muchas etapas en la vida muy, muy difíciles. En el que quería tirar la toalla era yo, pero ella, con su fortaleza, siempre eh, o sea, ella priorizó la familia, digamos, ¿no? Y claro. los dos venimos o sea, somos pro familia, Ujú. ¿no? Yo soy una persona pro familia, me considero una persona pro familia, ella también, ¿no? O sea, eh, ambos venimos de familias muy grandes, ¿no? Entonces, de hecho, yo conozco a sus primos mucho antes que ella, digamos. Claro. Tengo una muy linda relación con toda su familia, ella lo mismo con la mía, pero digamos la fortaleza de ella, yo creo de que ha sido súper fundamental para tener ahora la solidez familiar, digamos, que tenemos en este momento, ¿no? Qué importante es esa visión de entender que es un equipo. Y en el deporte eso es importante. Si bien vamos a hablar ahora sí de Atlestar y un poco también del atletismo y todo, pareciera que corres solo, pero no. Tienes también un equipo. Creo que es bien importante y también ayudar a otras personas que darse cuenta que no va a ser fácil, pero también depende mucho de uno, ¿no? Y de lo que pone ahí en la cancha. Ahora sí, ahora sí vayamos al centro, al cherry de la torta, porque si bien tu historia es tremenda, conocí algunas cosas, otras no, y realmente me ha sorprendido.
Ahora sí veamos a lo que ahora se está viendo los frutos, pero ¿cómo comenzó Atlestar? Comienza en pandemia. Cuando desempolvas todas tus cosas, yo tuve la suerte de conectar con una persona que es mi socio actualmente, Carlos Núñez. Él prestaba servicio a todos los productores de este tipo de eventos deportivos. Estamos hablando de lo que son carreras pedestres, carreras de calle. Te hablo del año 2012, 2013, digamos. Él prestaba servicio con el sistema de registro, ¿no? Cuando vos te registras, y con el chip de cronometraje electrónico, ¿no? Él sentía en ese momento de que los productores habían entrado en una zona de confort, ¿no? Entonces me llama un día y era yo corría todas las carreras que habían, todos los domingos, claro. Joven, me gustaba el deporte, no salía los sábados en la noche, entonces la opción eran las carreras temprano los domingos en la mañana, Claro, digamos, ¿no? Es la realidad. Entonces, yo llegaba a recoger los kits, digamos, ¿no? A recoger mi número para correr, y siempre él estaba ahí, lo saludaba yo amablemente, éramos hola y chao, digamos, ¿no? Él sabía su nombre, él sabía mi nombre y listo, para de contar. Él hizo una vez una premiación, igual que se llamaba los premios Inscríbete, y como yo trabajaba en la tele, él me invita a que yo sea presentador de los premios que él desarrolló, que premiaba a la persona que más había corrido ese año, premiaba, no sé, premió a atletas en silla de ruedas, había una chica que era ciega, que corría todos los eventos, o sea, premió a los que normalmente no hacían podio, digamos, ¿no? Y ahí ya como que tuvimos una más cercanía. Entonces en pandemia él me llama y me dice, mira, todos los cronometradores, todos los timers de Latinoamérica estamos haciendo un evento que se llama la Milla Latinoamericana. ¿Ya? Todos estábamos encerrados, en serio. Claro. ¿Ya? Consiste en correr una milla donde vos podás. ¿Ya? O sea, si vos estabas en esta habitación, corrías una milla vuelta, aquí, claro. ¿ya? Entonces generamos una experiencia tan bonita, mandábamos los dorsales, las medallas, todo virtual. Conseguimos algunas empresas amigas, digamos, que apoyen, digamos, la iniciativa. O sea, ponían su logo, digamos, ¿no? Oye, metimos 600 personas. Uy. Y se generó un movimiento en redes increíble. Entonces, y obviamente a mí me gustaba ya ese tipo de actividades. Y yo quería hacer algo con el deporte. Claro. Entonces, fue como que yo tenía muchos proyectos similares porque mi tesis, de hecho, fue un centro de alto rendimiento deportivo, ¿no? Y demás. Y yo tenía muchos proyectos relacionados a eventos deportivos. No específicamente de running, pero sí de eventos deportivos. Entonces, hicimos ese evento, metimos 600 personas y salió tan bonito que nos llama la Asociación de Triatlón, ¿ya? Y nos dice, oye, queremos hacer un evento virtual, ¿cuánto nos cobran? Porque había salido muy bien lo que Ajá. habían hecho. Ajá. Pucha, ya pues, ¿no? $300. Dijimos, ya, la Asociación de Triatlón nos pagó $300, salió hermosísimo, y viene la Fundación Mauricio Vallivian y nos dice, oye, queremos hacer un evento virtual, ¿cuánto nos cobran? Y ahí como que empezamos. Primero nos llamábamos una cosa que era Iten Sport. Iten es una comunidad en Kenia donde salen los mejores, no Iten de Iten, Claro, digamos, ¿no? Iten, claro. Pero Iten es la comunidad donde salen los mejores corredores del mundo en Kenia. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, conceptualmente el creativo Estaba estaba bueno, pero estaba o sea, ítem, o sea, son un ítem, digamos, Claro. ¿no? Claro, la gente no sabía de qué era eso, Y ¿no? explicar y todo eso. Entonces, otra agencia con la que actualmente trabajamos nos dice, no, mira, yo te conozco a vos, te voy a presentar una propuesta de nombre. Y no queremos cambiar el nombre, no queremos cambiar el nombre. Cuando me muestra 3 opciones y pone Atlestar ahí, dije, listo, ya está. Te enamoró. De entrada. Ajá, bueno, claro. De entrada, porque yo tengo muchos sueños con esta marca, o sea, que te los comento más adelante, pero tengo muchos sueños con esta marca, pero el nombre Atleta, Star de estrella, yo decía, este es el McDonald's del deporte, digamos. O sea, primero es un nombre fácil de acordarse, fácil de pronunciar, el isotipo de la marca está hecho para que se vea
como marca, digamos. Claro. Entonces, Eddie, digamos, ¿no? Vamos para adelante, ok, cambiémoslo, listo, lo cambiamos. Y ahí hicimos un primer evento, yo digo siempre semipresencial, porque todavía estábamos medio en pandemia. Pusimos un punto de hidratación en el gimnasio Reyes del segundo anillo de la Piraí, que es de mi papá. Claro. Entonces invitamos a la gente a que corra por todo Santa Cruz, digamos, ¿ya? O sea, como punto de inicio ahí y como punto de hidratación ahí. Llevamos empresas de fisioterapia, en ese entonces estaba Yango, que Saúl Paniagua, que ahora es el gerente de Entel, puso un stand ahí con Yango porque le gusta correr. Fisiorran estaba ahí, habían bebidas isotónicas, o sea, se armó todo un show bonito y a la gente le gustó también. Claro. Porque mostramos algo como que diferente. Y también y que nos animamos a arriesgar. Porque nuestro modelo de negocio es totalmente diferente al que existía en ese entonces en el mercado. Era diferente, en realidad ya era como un negocio. No era solo organizar y que salga bonito, ¿no? Y te explico, digamos, el modelo de negocio antes era, yo sé organizar este tipo de actividades y venía tu café, a ver cómo se llama el Ucumari. café. ¿Ya? Venía esa empresa y decía, quiero hacer mi evento, ¿cuánto me cobras? Digamos. Pero el que arriesgaba era la empresa. Claro. Aquí nosotros decidimos crear el concepto, crear la idea, hacer comunicación, hacer una gestión comercial. Si gano, gano yo, pero si pierdo, pierdo yo también. Claro, era un riesgo ¿Ya? mucho más fuerte. Entonces, bajo ese modelo de negocio, post pandemia, antes habían empresas que te ponían, no sé, pues $20,000, digamos, en un solo evento. ¿No? Eso post pandemia hasta el día de hoy es casi ya imposible. Claro. Digamos. Entonces le decíamos, no, mira, por esos mismos 20,000, 30,000, tenés 8 eventos durante todo el año. ¿Le metemos? Le metemos. Y así fue como que fue creciendo esa parte, digamos, ¿no? Pero el primer evento ya presencial es justo el que pasó este domingo, que es el medio maratón al Santuario Cotoca, que se hace desde el año 1980, o sea, es la carrera más antigua y más tradicional que hay en nuestro país. Ya. El profesor Eloy Céspedes, que fue el creador de ese evento, fue entrenador de mi padre en los Juegos Bolivarianos del 93. Entonces, le digo, papi, necesito el número del profe Eloy. Llamarlo, listo. Siempre con mucho cariño, ¿no? Profe, tomémonos un café. También fue profesor de Carlos, o sea, de mi socio de educación física en el colegio San Agustín. Entonces, como que los dos lo conocíamos de algún lado. Profe, lo va a hacer el medio maratón a Cotoca, faltaban 2 semanas. No, imposible, no lo voy a hacer porque no se puede, que todo el mundo de barbijo pues andaba en las calles, digamos, claro, ¿no? Todavía están. Te hablo de esto yo noviembre del 2020, ¿no? Y profe, le digo, si yo consigo los permisos de la alcaldía, voy a hacer un protocolo de bioseguridad, ¿le metemos? Le metemos. Mira, ¿sabes qué? Me fui donde un abogado, hicimos un protocolo de bioseguridad, no vamos a meter 300 personas. Y la gente desesperada por salir a correr. Todo el mundo quería hacer algo además ¿Ya? en ese momento. Hicimos el medio maratón a Cotoca, nosotros invertimos porque la inscripción costaba 20 bolivianos. El chip solito cuesta 21, ¿ya? O costaba en esa época 21, ahora cuesta más por el dólar, digamos. Claro. Dijimos, ok, invirtamos en tecnología y que sea el primer paso que demos a este evento que es tradicional. Además, el más agradecido de todos cuando salió todo bien el evento era el alcalde de Cotoca. Porque antes premiaban a la 1 de la tarde y a las 10 de la mañana ese día ya estábamos fuera. ¿Ya? ¿Y qué pasaba antes? ¿Por qué el alcalde era el más feliz? Porque antes la gente, porque había premio en efectivo, hay premio en efectivo todavía, se metía a los últimos kilómetros, cruzaba la meta y después peleaba de que había llegado, digamos, en primeros lugares. La viveza criolla, la picardía de la gente, digamos, ¿no? Entonces pusimos nosotros 3 puntos de control. Nada, Choco, vos no pasaste por el punto 1 y 2, digamos, pasaste por el 3. Ya no había forma. ¿Sabes qué? Calladito 2 personas, un hombre y una mujer. Calladitos se dieron vuelta, se fueron. No pasó nunca más. Esa es la anécdota, digamos, del primer maratón al medio maratón a Cotoca. Y ahí ya estábamos embalados. Yo seguía todavía medio trabajando aquí, pero ya mi cabeza pensaba en Atlestar.
pasó ese año más porque esto te hablo ya, pasó el 2021 y en septiembre del 2021 ya habíamos hecho el Ironcamba también, ¿no? Claro. Que es el evento de triatlón. Hicimos Cotoca, hicimos Ironcamba el año 2021. Que Ironcamba es un evento que a mí en lo personal me marcó mucho, porque volviendo a la palabra fracaso, ¿ya? Ese evento, que son 1900 metros de nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros corriendo, es una prueba entre tu mente y tu cuerpo. Claro. Entonces yo necesitaba vencer esa palabra, digamos, a través del deporte, ¿no? Por eso el triatlón a mí me atrapó y me cautivó porque logró de cierta manera ponerme un reto mental donde decir yo puedo vencer, voy a llegar a mi objetivo y nadie me va a decir fracasado, digamos, ¿no? Por eso Ironcamba significa mucho en mi vida personal, ¿no? Y yo seguía utilizando el deporte como herramienta, digamos, para romper barreras, para romper varias cosas, ¿no? Por eso siempre digo que el deporte es como la vida. Puedes hacer una analogía con el running, por ejemplo. Siempre lo digo. Eh, hay mucha gente. Yo entendí el impacto social que tiene lo que nosotros hacemos cuando un chico de unos 130 kilos y ello cruzó la meta de uno de nuestros eventos y llorando me dice gracias. Y yo no entendía por qué, digamos, ¿no? Hasta que le digo, papá, mira, me pasó esto. Y claro, ahí entendí de que la gente, esos eran sus primeros 5 kilómetros de él. Y había logrado su objetivo. Claro. Quizás para muchas personas correr 5 kilómetros es bastante. Entonces, y después vos decís, quiero mejorar mi tiempo en esos 5 kilómetros. Ahora quiero correr 10. Quiero mejorar mi tiempo en 10. Ahora quiero correr 21. Quiero correr un maratón, ¿no? Y lo mismo, vos haces la analogía a tu vida y puedes decir lo mismo, ¿no? Quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor hijo, quiero que en mi trabajo me asciendan, quiero recibir un mejor sueldo a fin de año, me voy a esforzar para lograrlo, o por último voy a emprender y voy a hacer esto que es mi sueño, digamos, ¿no? Claro. Entonces por eso digo que el deporte es una herramienta también que se puede utilizar en el buen sentido para tu vida. Y además, algo que mencionas, que también está lleno de fracasos, pero eso también te lleva a superarte y a llegar la siguiente vez mejor, y la siguiente vez mejor, y la siguiente mejor. Y realmente la historia que contabas de este muchacho me ponía a pensar cómo en la vida muchas veces lo que tú estás pasando me puede parecer tan simple, pero para vos es algo tan fuerte. Sí. Y lo que yo estoy viviendo para otras personas puede ser algo tan simple, pero yo estoy corriendo esos 5 kilómetros con tanto peso, pero para mí es eso importante. Y hablando de esto, querido Reyes, voy a retroceder un poco a lo que nos decías. ¿En qué momento decides y dices, quiero dedicarme al 100% a esto y tirarte a la piscina y decir, no sé qué vaya a pasar? Si bien me han ido lloviendo de a $300 de todos estos lugares, me he ido súper bien con el medio maratón, pero, a ver, perdón que lo diga así, seamos serios. ¿Cómo vas a vivir de hacer eventos de running en Bolivia? o sea, Me encanta porque sabes que yo tengo dos personas a las cuales admiro mucho empresarialmente hablando. Uno es mi ex jefe, digamos, que es casado con la hermana de mi madre, o sea, hay una relación familiar. Y el hermano de mi padre, que es un empresario muy grande, y me decían, del deporte vos no vas a vivir, el deporte no da plata. Y te hablo de dos empresarios grandes Claro. en Bolivia. Y yo le decía, es que nadie tiene la visión nadie tiene la visión que tenemos nosotros y cómo quiero proyectar yo esto. Y ahí empieza, nosotros creamos experiencia. O sea, ya estoy cuerudo, digamos, de lo que leo en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué pagan 100 pesos por correr en las calles? Si estás corriendo en la calle, en realidad vos estás pagando por una experiencia, ¿no? Una buena medalla, una buena hidratación. Oye, nosotros generamos en un evento como el que conoces del Tour de los Elementos,
300 fuentes de trabajo. No es poco, ¿no? Imagínate. No es poco. Y nosotros no, o sea, decimos, pucha, está bien, digamos, ¿no? Al final en las redes sociales uno puede escribir lo que le dé la Quien gana, sea digamos. con un celular. Aparte, digamos, yo digo que nunca hay una mala publicidad, ¿no? Eh, entonces, nosotros nos enfocamos mucho en la experiencia de la gente, que sea verdaderamente una fiesta deportiva. Buena música, buen sonido, buen animador, buenas activaciones de empresas, una buena medalla. eh, eh, y generamos fuentes de trabajo, ¿no? Y cambiamos la vida de miles de personas también. Sí, Porque como te totalmente. digo, el impacto social que tiene lo que nosotros hacemos es enorme. Y yo te digo algo, el político que entienda eso, le va a pegar al ángulo, viejo, y que me llame. Ya saben dónde. La verdad que sí, porque lo he vivido. Bueno, hace unos meses hemos tenido un evento en Cochabamba. Estaba con la empresa donde estaba en patrocinando. Y tú veías realmente la fiesta que había ahí. Porque además que la gente se siente importante, muchos rompiendo, saliendo, o sea, llegando a la meta y abrazando a sus seres queridos, el hecho de apoyarles, de algunos incluso llorando, porque no se dan cuenta que es romper esos miedos, conseguir las metas, conseguir por algo que te has preparado por meses. Pero, a ver, para vos que ya estás aquí, que ya lo estás haciendo, ¿cuál piensas que ha sido el reto más grande? Porque no digo que alguien va a hacer eventos de running, ¿no? Pero tal Han vez aparecido sí, muchísimo. y van a aparecer porque ya han visto que funciona. Pero para otro, Pero ¿sabes qué? Lo hacen y no lo vuelven a hacer. claro. Porque Porque no es fácil. no es fácil. Y justo a eso iba. ¿Qué sientes tú que te ha servido y que puede servir a otros? Vuelvo a decir, no en el running, en cualquier otra cosa. Me quiero dedicar a hacer lo que sea y estoy arriesgando, estoy poniendo de mi plata, no tengo para la pizza de la gente que está alrededor mío. Pero ¿qué te ha servido a ti como Reyes estos años para mantenerte, para seguir, para seguir, para seguir y para seguir? Bueno, ahí hay dos palabras que siempre utilizo. Uno es la perseverancia, ¿no? Y otro es creértela, mi hermano. Porque creértela de que lo vas a lograr, de que vas a poder, porque verdaderamente hoy en día a mis tíos esto que te digo, les digo, ¿y? ¿Has visto cómo ha crecido? Digamos, ¿no? Ahora, es mucho más responsabilidad también, Claro. porque el tema de cerrar las calles, eh, aparte que nosotros, la visión, digamos, que tenemos como empresa, más allá de hacer este tipo de actividades y que vivimos de esto, ¿ya? Pero no escatimamos recursos, digamos, porque hemos perdido mucha plata también, ¿ya? Seguramente. Que yo siempre digo es una inversión, es crear cultura deportiva en nuestra sociedad. Independientemente de si son carreras pedestres, de triatlón, de ciclismo en montaña, crossfit y fútbol, digamos, ¿no? El fútbol no hacemos, digamos, ¿no? Que si bien es mi deporte madre, digamos, ¿no? Claro. Pero creo de que hay muchos otros deportes desatendidos que se los puede explotar, ¿no? Y el fútbol está bien podrido en nuestro país. Mm, Entonces prefiero ni meterme, ¿no? Por claro. ahora. Entonces, eh, pero esa creación de cultura deportiva en la sociedad va también un poco más allá a la gente que es ajena y cuesta. Aquí en Latinoamérica sobre todo, quizás en otros países, Estados Unidos, Europa, está mucho más asentado. Pero el tema de cerrar parcialmente las calles incomoda, digamos, el tráfico, incomoda ciertas cosas. eh, que es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por eso las carreras son bien temprano, tratamos de no agarrar horas pico, digamos, en horarios, pero cada vez es más gente también que Claro. participa en los eventos. Y la ciudad, Santa Cruz, no está acompañando al crecimiento del deporte. Dicen, váyanse al cambódromo. Pucha, pero el cambódromo en ciertas horas es peligroso. Totalmente. Y El más tan parque temprano. urbano el parque urbano es súper peligroso y para mí es un lugar divino que podemos rescatarlo, ¿me entendés? El otro día hicimos un evento ahí para la aldea SOS, buscábamos, bueno, hablamos con las respectivas autoridades y empresas
para el tema de la luz. ¿Sabes qué? No había ni un cable, todo se lo habían robado en el parque urbano. Qué triste. Entonces, ahí entra, digamos, esa parte ya más social que nosotros es el siguiente paso que queremos dar, en el sentido de que, oye, el aporte que nosotros estamos haciendo a la persona con lo que nosotros hacemos, también queremos hacerlo a nuestra ciudad, ¿no? Claro. Y el caso de Cochabamba fue increíble porque que vos estuviste presente ahí. Primero, que yo le agradecí muchísimo a la directora de deportes de Cochabamba, que para mí es, mira, quedé muy sorprendido de su trabajo, de Carola Loma. Le dije incluso, oye, vos tenés un potencial increíble porque manejaba las reuniones con una altura, una educación espectacular y estuvo firme desde muy temprano en la mañana. Y le dije, Carola, vamos a alargar 7 en punto de la mañana. No, aquí en Cochabamba es imposible. La gente va a llegar tarde. Que le dé vergüenza al que llegue tarde. Pero aquí Claro. vamos a largar a las 7. Hay muchos de estos chicos que van a los eventos en Santa Cruz y en Santa Cruz largamos a Saben las el 7. nivel, claro. Entonces, como ya habíamos hecho un nivel de producción, digamos, grande, digamos, y teníamos como que esa espalda, digamos, en ciertos eventos nuestros, la gente llegó súper temprano. Y hubieron unas 10 personas que llegaron tarde, agachaditos, pasaron, digamos, Sí, la recuerdo. meta. Entonces, y me dice, oye, impresionante. Y me dice, estoy impresionado también de la logística que ustedes arman. Porque aquí hacemos carrera, ponemos un globo inflable y salen a correr nomás. Ujú. Pero ustedes han armado, y me lo dice, ¿no? Han armado unas vallas, han hecho un pasillo, primero le han entregado las medallas, después la hidratación. O sea, cuando vos tenés un buen equipo de trabajo y proyectás, digamos, las cosas, empezás a generar las experiencias. Claro. Y en Cochabamba fue para nosotros, después de 5 años de empresa, eh, lograr consolidar una empresa ya a nivel nacional, ¿no? Porque fuimos a Cochabamba, estuvimos en La Paz hace 3 semanas Ujú, también, sí. eh, y fue, si bien fue muy desafiante para nosotros, fue muy satisfactorio porque la gente respondió, no, en Cochabamba y en La Paz no te van a pagar, me van Bien, a ¿no? pagar porque eh, confío en mi trabajo y esa gente ha visto mi trabajo. Ha venido hasta aquí para correr, claro. Entonces, o ha visto nuestro trabajo, somos un equipo. Entonces, se logró y vendimos todo en ambas ciudades. O sea, proyectamos un número y lo vendimos todo. Entonces, eso habla de que hay una necesidad en nuestro país de este tipo de actividades que son muy sanas. Mm, Además de que el deporte une y ellos, sí, total. ahí nos hemos dado cuenta, un Canva haciendo eventos en La Paz, en Cochabamba, socializando con la gente ahí, que me reciban y me digan, oye, hace más de estos eventos aquí, necesitamos estos eventos en nuestras ciudades. Hay carreras que son masivas y son gratuitas, pero no tienen este nivel de producción. Y entonces ahí vos te das cuenta de que la gente busca experiencia. Total. ¿No? Entonces, y eso es lo que nosotros vendemos experiencias deportivas. Wow. Sí, no, la verdad que ser, bueno, por lo menos parte de alguna forma de esto en Cochabamba, de la carrera de los elementos aquí en Santa Cruz, se nota la diferencia. Y no te lo digo porque de alguna forma u otra hemos trabajado en algo, sino porque realmente ves desde afuera la calidad, tu equipo, cómo lo manejas, la expectativa que la gente tiene también, ¿no? Entonces, es digno de admirar y de verdad, gracias por no haberte dado por vencido hace 5 años. Y justamente en ese sentido, y ya yendo un poco hacia la recta final, que de verdad tendríamos mucho más que hablar y seguramente vamos a tener otra oportunidad de seguir hablando, pero me gustaría repetir una pregunta que hago, creo que es la única pregunta que repito en todos mis programas, pero nos ayuda a reflexionar y aprender de nosotros mismos. ¿Qué consejo le daría el Reyes de ahora a ese Reyes que estaba decidiendo cambiar la natación por el fútbol, a ese Reyes que estaba decidiendo dejar el fútbol, a ese Reyes que estaba decidiendo dejar la tele, a ese Reyes que no tenía los 50 pesos para la pizza?
¿qué le diría el Reyes de ahora a ese Reyes y seguramente a muchas personas que están pasando por situaciones similares? Al único, digamos, que le diría algo distinto es al Reyes que jugó al fútbol. Al único, pero después a los otros vas por el buen camino. Yo siempre digo y lo transmito con mis hijas, el ejemplo es la mejor manera de enseñar. Y creo que yo tuve un gran ejemplo en casa con mis padres. Eh, la relación que tengo con ellos es muy, si bien con el respeto que se merecen porque son mis padres, es muy de amigos, o sea, es muy honesta, es muy sincera. Y eso yo trato de transmitir a mis hijas, ¿no? Eh, pero al único Reyes que no que le diría algo diferente es al Reyes, digamos, que dejó el fútbol. Oye, Choco, métele un poquito más, digamos, que puede ser grande. Esa es mi espina. Sí, pero bueno, has hecho cosas grandes y estás haciendo cosas grandes. Y la verdad creo que estás cambiando vidas. Y no te lo digo esto porque eres invitado. Creo que hay muchas personas que al correr lo que tú estás organizando también están cambiando sus vidas y eso es bien importante. Eh, y si tuvieras que dar un consejo, o bueno, en realidad una comparación entre el deporte y la vida, ¿qué piensas que sería la lección más grande entre practicar un deporte y la vida misma, así no sea deportiva? Yo creo que el deporte en muchos, en muchas disciplinas, digamos, que existen, y podemos entrar a analizar cada uno de ellos, eh, y la gestión, digamos, de cómo se manejan, que sabemos que hay muy pocos que se manejan de muy buena manera. Por eso yo siempre digo, se debe crear un modelo de autogestión, digamos, más privada, administrativamente hablando, para gestionar los deportes, ¿no? Porque hay mucho potencial en nuestro país. Sí, totalmente. Pero el deporte de manera individual, a las personas que lo hacen de forma amateur, yo creo que es una terapia muy linda. Además que si vos te das cuenta, hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer, que es deporte. De hecho, cuando vos haces deporte te desconectás de tu aparato, que es nuestro órgano, digamos, que el nuevo órgano que tenemos. Y ese momento es cuando vos te analizás, cuando vos pensás, cuando probablemente tenés tus mejores ideas, ¿no? Cuando puedes respirar, puedes conectar. Entonces, y ahí te hablo de muchos deportes. En el caso mío lo encontré con el triatlón y sobre todo con el running, eh, de forma personal, ¿no? Como de autoconocimiento, ¿no? De decir, me estoy equivocando en esto, puedo mejorar en esto, quiero hacer esto. Eh, y ahora lo estoy utilizando también para transmitir, ¿no? Para transmitir en el sentido de que a través de lo que yo hago, por ejemplo, me he puesto un objetivo de ser el primer boliviano en documentar los 6 maratones más grandes del mundo. Wow. Ya voy 4. He corrido con una GoPro los 3 primeros, el último que fue el maratón de Nueva York corrí con un celular, porque el postproducción, digamos, tardaba mucho más con la GoPro, el celular es mucho más rápido, digamos, la edición y evidentemente tuvo un impacto muchísimo más grande el video que desarrollé. Entonces, quiero mostrar a través de eso que estoy haciendo de que si bien existe un obstáculo que en este caso es la parte económica para poder viajar, digamos, a todos estos lugares, con un poco de trabajo, gestión, de creérsela, se puede lograr, ¿no? Entonces, y a través del deporte, que es lo que hago, es lo que quiero transmitir, ¿no? De que todos podemos, aparte que cada maratón ha sido súper especial. Esta última se la dediqué netamente a mi abuelo, que pasó momentos muy duros justamente en esas semanas previas a ese maratón. El anterior a ese, a mí me detectaron una condromalacia en la rodilla. Una condromalacia es que me quedé sin cartílago, ¿ya? Entonces choca el hueso y me dijeron no vas a poder volver a correr. Busqué otras terapias, otras opciones y corrí otro maratón. Entonces
lo logré, digamos, ¿no? Claro. Entonces voy buscando también esas pequeñas motivaciones a mi vida personal que sean conectadas con el deporte y que de alguna manera pueda conectar con la gente también. Y es el motivo del cual también yo creo que Atlestar sigue creciendo, ¿no? Porque logramos desde nuestro lugar conectar con muchas personas. Y ellos hemos creado un mercado en nuestro país. Hay un café en Equipetrol que abre de 5:30 de la mañana a 9 de la mañana y cierra. Claro. ¿Ya? O sea, está enfocado en los runners. Cuando nosotros comenzamos, teníamos una base de datos de 8 clubes de running. Ahorita manejamos una base de datos de 60. Wow. O sea, de gente que ha dejado su trabajo para hacer su comunidad, brindar un servicio. Y claro, y sus objetivos son nuestras carreras, digamos. Claro. Entonces, verdaderamente hemos creado un mercado. Yo creo que las empresas de retail, digamos, de ropa deportiva, son también súper beneficiadas. Las bebidas isotónicas, lo mismo, ¿no? Porque hay una tendencia post pandemia, digamos, que es cuando nosotros nacemos de... Yo no voy al gimnasio, no hago actividad física por ser flaco o por ser cambota, digamos, grandote, ¿no? Yo lo hago por salud. Claro. Y Nosotros, te has dado cuenta que la salud era importante después de lo que hemos vivido, ¿no? Vendemos deporte, vendemos experiencia, pero estamos en el negocio de la salud. Entonces, cuando nosotros entendimos eso, es que mira, las empresas que más nos apoyan son las farmacéuticas. Cualquiera pensaría que son las que venden ropa deportiva, zapatos. No, son las farmacéuticas. Claro, totalmente. Entonces, ahí estamos... en proyectos, digamos, de hacer cosas más locas, o sea, queremos más. Queremos verdaderamente dejar un legado a nuestra ciudad, a nuestro país, con lo que nosotros hacemos. Así que estamos en un proyecto bien grande para el 2026. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Gracias, querido Reyes, de verdad, conocerte un poco más, conocer parte de tu historia que no está en las redes sociales. Es súper de crecimiento personal el hecho de luchar por tus sueños, a veces ir por un camino que probablemente no es el correcto, pero darte cuenta para ir al correcto, el no darte, el que no te dé miedo volver a comenzar para conseguir lo que quieras, ha hecho que estés cambiando la vida de muchas personas, y eso te lo puedo decir, y seguramente la gente que va a comentar el video, los reels, también van a estar agradecidos porque un día has decidido dejar de ser el director comercial de esta constructora y meterle a Atlestar con todo. Gracias, de verdad. Y ya para terminar, te cedo la cámara para que puedas decir lo que quieras, lo que sientas en este momento decir. La cámara de Nidea y Lumina son tuyas. Buenísimo. Simplemente gracias, primero por permitirme contar un poco de mi historia. Es difícil, ¿no? Hablar de uno es, creo, complicado, pero creo que la tengo clara, digamos, cómo han sido las etapas de mi vida y poder comentarlas para mí ha sido un gusto. El agradecimiento siempre digo yo a mi familia, ¿no? Que es mi pilar fundamental, a mi esposa, a mis hijas, a mis padres, mis abuelos, que con su ejemplo me han enseñado mucho, todos ellos. A todos los trabajadores que hay en Atlestar hoy en día y a los que han ayudado a construir también, que ya no están, bajo una idea, bajo una visión que no existía acá, ¿no? Hemos creado algo muy hermoso, como te digo, tiene un impacto social súper grande. Pero sobre toda esa comunidad deportiva que existe en nuestra ciudad y en nuestro país. Creemos firmemente de que sin ustedes esto no pudiera ser posible. Si bien nosotros vendemos experiencias, entretenimiento, o sea, no es algo primario en la vida, creemos de que influye mucho en la vida de las personas. Agradecerle a todos ustedes por confiar cuando nos equivocamos, por criticarnos en el buen sentido. Todas las críticas siempre las recibimos de muy buena manera. Tratamos de,
cuando nos equivocamos, de dar la cara. Creo que eso es algo que siempre nos ha caracterizado, y las veces que hacemos las cosas bien, que nos las reconozcan, para nosotros es lo más gratificante. Soy muy feliz con lo que hago. Me encuentro en un lugar privilegiado. No siento que sea un trabajo para mí. Y creo de que las personas al final deben encontrar su verdadera pasión y poder a veces trasladarla a su parte laboral, porque esa creo que es la mejor satisfacción. A veces no se da, ¿no? Pero creo yo de que el legado que nosotros estamos dejando a nuestra sociedad es súper importante, y el transmitirle eso a mis hijas, para mí es lo que me voy a llevar, digamos. Buenísimo. Gracias, Reyes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por iluminarnos con tu vida, con tus experiencias. Y estoy seguro que no solo el próximo año, sino todo lo que viene va a ser algo muy grande. Y gracias también por apostar por el deporte en Bolivia, por cambiar la vida de la gente y por haber un día decidido que exista Atlestar. No, muchísimas gracias a vos, de verdad, querido Yello. Bueno, gracias. De verdad, un capítulo tremendo. Este capítulo creo que nos ha ayudado a entender que la vida no siempre es como planificamos, pero todo tiene un propósito y que los fracasos son parte de una construcción de llegar a un objetivo más grande. Quiero agradecer también a Hukumari Coffee por ser parte de este programa. Buenísimo, desde el además, episodio 1. Ahí aprobado, Reyes. Me lo acabé. Gracias por apostar por Ilumina. Y gracias a todos ustedes por estar todos los domingos. Sé que estamos aprendiendo, es un camino lindo este de Ilumina. Así que nos vemos el siguiente domingo a las 7 de la noche por Nidea TV. Que Dios los bendiga.